Bueno, mis queridos chicos, ese es el título de nuestra clase. Vamos a ver la función exponencial, ¿de acuerdo? La función exponencial simple, o de la cual se parte todo, es esta de aquí. Esta es la función exponencial. Y lo que nos indica generalmente es el crecimiento o decrecimiento que se tiene en matemáticas con los números. Pero generalmente, como toda la matemática, siempre tratamos un poco de explicar cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Pues la función exponencial tiene esa tremenda responsabilidad de intentar, explicar ciertos fenómenos que se dan en la naturaleza. Es una de las funciones más importantes también de la matemática y es por eso que la estamos viendo ahora mismo. Vuelvo a repetir, esta es la función básica de la función exponencial y tiene unos parámetros que debemos tener muy en cuenta. Tiene unos parámetros que debemos tener muy en cuenta a la hora de estudiarla. El primero es esta, la A, llamada base, es la base, siempre debe ser mayor a 0. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos tener una base negativa. Y A siempre debe ser diferente de 1. ¿Cómo es esto de que mayor a 0, A diferente de 1? Eso querría decir que A debería ser mayor a 1 y ya estaría explicado esto, pero no es así. De 0 a 1 hay una infinita cantidad de números y todos esos números tienen también que ver con la función exponencial. Entonces A es la base, obviamente X es el exponente, y f de x es la función. Una cosa importante es que aquí la variable es x y la variable es el exponente. Es la variable el exponente. A es un número cualquiera, es un número fijo, pero en este caso x es el exponente, es la variable, perdón. Vamos a poner un pequeño ejemplo para que vean cómo funciona. Pero antes, veamos, para que entiendan cómo va esto. Vamos a suponer que hay una persona que dice, bueno, voy a hacer un criadero de conejos. Entonces se compra 2 conejos. Obviamente un macho y una hembra, y ambos en calidad de reproducirse. Si cada mes los conejos tuvieran 2 conejitos, al final del año, ¿cuántos conejos creen ustedes que habría? ¿Alguien que me pueda responder? 60. 2 conejos. Cada mes tienen 2 crías más. ¿Cuántos conejos habría a fin del año? 24. 24. No, deberían haber 26. Porque esperando que los 2 primeros no se hayan muerto. Pero eso es falso. Ahora, ¿por qué es falso eso? O sea, en principio dicen, a ver,
Ponen, son 2 conejos, por 12, 12 por 2, 24, más 2 conejos iniciales, deberían haber 26, si es que no se han muerto esos 2 iniciales, que creo que no, pero deberían haber 26 conejos, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque los otros conejos también en muy poco tiempo llegan a tener una edad adulta donde ya son capaces también de reproducirse. Así que al final del año van a haber muchísimos más conejos que al inicio, porque ya no van a ser solo los 2 conejos iniciales los que procreen. Una vez que, no sé si un conejo alcanza la madurez a los 2 o 3 meses, es muy poco tiempo, o 4 meses, y luego ya están en capacidad de reproducirse, o sea que al final del año van a tener muchísimos más conejos. Este tipo de relaciones sobre la reproducción tanto de los animales como humana tiene que ver muchísimo con esta función, con la función exponencial. ¿Por qué? Porque no crece de forma rítmica, esta crece de forma muy, muy acelerada, ¿de acuerdo? Es como cuando, vamos a ver, ustedes tienen una pistola en la mano y disparan una bala, ¿de acuerdo? La bala, al salir del cañón, tiene una velocidad, pero en los primeros segundos acelera por la fuerza del impacto, pero más tarde empieza a desacelerar. Esta aceleración, desaceleración, viene planteado por la función exponencial, es decir, empieza a salir muy rápido, gana velocidad y finalmente va decayendo, pero decae igualmente rápido. Entonces tiene que ver mucho con este tipo de funciones. Pero la función exponencial se la trabaja muchísimo en cuestiones tan importantes como, obviamente, la matemática, la economía, la banca, son aspectos esenciales que estudia las funciones exponenciales. Entonces, el por lo menos tener una base de conocimiento, que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, una base muy pequeña de conocimiento para que ustedes tengan una relación de cómo funciona este tipo de funciones. Estoy repitiendo mucho esto. Pero bueno, la base es un número fijo y aquí X es el exponente, es decir, X es el que va a cambiar. La base siempre se va a mantener idéntica. La base debe ser siempre mayor a 0, o sea, no puede ser negativa, eso les quiere decir esto. Cuando un número tiene que ser mayor a 0, quiere decir que no puede ser negativo. A no puede ser negativa. Y segundo, A debe ser diferente de 1. En esta no me voy a detener mucho, pero en esta sí. A diferente de 1. ¿Por qué A no puede valer 1? Porque A a la 1 es igual a A. Sería la misma función. Entonces, A siempre va a ser diferente de 1. Como este tipo de explicaciones me toca darlas un poquito rápido por la cuestión de tiempo, solo vamos a verlo así, de esta manera. Pero las 2 gráficas que crean este tipo de funciones son las siguientes. Vamos a tener... Muy bien. Esta es la función cuando A es mayor a 0. Es la curva de una función exponencial cuando A es mayor a 0. Esta curva se llama creciente. ¿Por qué? Porque de izquierda a derecha, mientras más grande se hace X, más grande se hace la función. Se llama creciente. Pero como se fijan ustedes aquí, esta curva nunca va a llegar a topar el 0. ¿De acuerdo? Siempre para todas este tipo de funciones se saca el dominio y la imagen. El dominio
de la función exponencial va de menos infinito a más infinito, es decir, son todos los números reales. Ese es el dominio de la función exponencial. Y la imagen o codominio, vamos a ponerle el rango de la función exponencial. Como ustedes pueden ver, esta función no baja de la x. Y aquí, ¿qué valor toma y? Pues 0, ¿de acuerdo? Es decir, esta función sube a partir del 0. Entonces, el rango se lo suele poner así. Los reales positivos, es decir, todos los números que van de aquí hacia arriba, solo los positivos, no los negativos. También se le pone como y mayor a 0. Este también es el rango. Y mayor a 0, no igual. ¿Por qué? Porque esta línea, vuelvo a repetir, nunca va a llegar a topar el 0. Ese es su límite. Ya hemos visto esta cuestión de límites, pero quiere decir que esta curva nunca va a llegar a topar el 0. Entonces, el rango se puede poner reales positivos, porque solo van de aquí hacia arriba, o y mayor a 0. Estas son las dos formas en que se puede definir el rango. También se puede poner, bueno, sí, esas son las dos maneras en que solemos definir el rango para la función exponencial. Esta es la primera gráfica. ¿Y cuándo? Vuelvo a repetir, cuando a es mayor a 0. La definición es creciente, pero hay otra cosa importantísima, y es que esta línea siempre atraviesa el 1, siempre. Hagan la gráfica que hagan, siempre esta línea, esta curva, va a atravesar el 1. Ese es, vuelvo a repetir, a la 1 es A. Pero vamos a suponer aquí x vale 0. Acuérdense que aquí es menos 1, aquí es 1, y aquí x vale 0. Y si tenemos una función f de 0, es igual a a elevado a la 0. Y a elevado a la 0 es 1. Entonces, cuando x es 0, y siempre va a valer 1. Entonces, esta curva toda la vida le va a atravesar en 1, siempre. Esta es otra de las características de la función exponencial. Y ahora, una vez que más o menos ya tenemos establecido esto, vamos a hacer otra gráfica. Y esta gráfica viene así. Bueno, más o menos va así. Sabemos que esto es X, esto es Y, y aquí es 1. Esta gráfica es cuando A es mayor a 0, menor a 1. A está entre 0 y 1. Es decir, A es diferente de 1. Habíamos dicho aquí A mayor a 0, que es la primera curva. Y esta es cuando A es mayor a 0, menor a 1. Porque ya hemos dicho que A no puede tomar el valor de 1. Bueno, A mayor a 0, menor a 1. La curva es más o menos parecida a la anterior, pero es decreciente. La otra era creciente porque iba de menos a más. Esta, en cambio, viene de más a menos. Es decreciente, también pasa por el 1. Su dominio también son los números reales. Y su codominio o su rango o su imagen también es los reales positivos. Esas son las dos características fundamentales de la función exponencial. Espero que un poco me hayan entendido. Vuelvo a repetir, estamos en un proceso que es demasiado rápido y no podemos detenernos mucho, pero de haber tenido tiempo la hubiésemos estudiado algo más a fondo. De todas maneras, esta es la base de una función exponencial y su gráfica.
Para graficar una función exponencial, la verdad es que es bastante sencillo. Y vamos a hacer un solo gráfico muy rápido. Están comiendo y no invitan. Bueno, este es un gráfico para que vean cómo se dibuja una función exponencial. Antes yo había hecho el gráfico, pero simplemente vamos a darle valores. X, Y. Vamos a poner esto un poquito más abajo. Vamos a ver. X, Y. Como son ustedes los que tienen la calculadora, vamos a suponer que tenemos esta función y queremos graficarla. Para graficar una función, lo único que hay que hacer es darle valores. Todos los valores que ponga en X, luego tendremos que ver qué valores toma Y. Recuerden que esta f de X es siempre Y. Da lo mismo poner así o así. Bien, vamos a suponer que, y vamos a arrancar de valores negativos solo para que vean que la función sí puede tomar valores negativos. Vamos a poner -2, -1, 0, 1 y 2. Listo, con esos 4 valores ya podremos graficar tranquilamente esta función. Dice que cuando X vale -2, entonces ponemos f de -2 es igual a perdón, vamos a cambiar esto un poquito. Este es a la X, pero nuestra nueva función va a ser f de X es igual a 2 a la X. A siempre debe ser un valor constante, y aquí me olvidé de ponerlo. Bueno, esta es la función, 2 a la X. Entonces dice que cuando X vale -2, tenemos que es 2 a la -2. Como ustedes saben, todo número negativo, toda potencia negativa, para que se haga positiva, hay que darle la vuelta. Recuerden que este número es como si estuviera sobre 1. Por lo tanto, la función f de -2 sería igual a 1 sobre 2 al cuadrado. Esto sería igual a 1/4 y 1 dividido para 4 es 0,25. Listo. Entonces, cuando X vale 2, Y vale 0,25. A ver, esta es la función original. Esta es una función que he creado yo. F de X es igual a 2 a la X. ¿Por qué? Porque A es un número constante. Esta A puede valer cualquier número, el que ustedes escojan. Simplemente es para graficar algo muy rápido. Bien, dice, cuando X vale -2, entonces lo único que hacemos es, en vez de X ponemos -2. Pero 2 a la -2. -2 es una potencia negativa y para hacerla positiva tenemos que invertirlo. Todo número está dividido para 1 y si se lo invierte queda de esta manera. 2 al cuadrado es 4 y 1 dividido para 4 nos da 0,25. Ahora vamos a poner f de -1 es igual a 2 a la -1. Entonces f de -1 es igual a 1 sobre 2 y esto es igual a 0,5. Si alguna cuestión, ya saben, ¿no? Si alguna cuestión no entienden, por favor me lo dicen. Cuando vale 0, les había dicho que cuando X vale 0, la función siempre vale 1. Y aquí, f de 1 es igual a 2 a la 1, por lo tanto es 2. Y f de 2, es decir, 2 elevado al cuadrado y 2 elevado al cuadrado es 4. Lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente, que X puede tomar cualquier valor, sea positivo o negativo. Si toma un valor negativo muy alto, a lo único que va a tender es a 0. Por eso esta curva
siempre va a querer topar esta línea de aquí, pero no lo va a poder hacer, porque en esta línea es, y se hace 0. Recuerden que este es -1, este es 1. Bien, una vez que ya tenemos los valores, lo único que nos hace falta es graficar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vuelvo a repetir, este es un ejercicio o un ejemplo muy sencillo de lo que es una función exponencial. Ya saben que para graficar, primero se fijan en los valores de x. ¿Hasta dónde va? Hasta del 0 al 2 en positivo. Sería 1, 2. En negativo, -1, -2. Ahora se fijan en los valores de y. Y va de 0,25 hasta 4. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ampliar esto de aquí. En vez de ahí, le voy a poner aquí. 1, 2, 3 y 4. Se nos va a ir hasta ahí. 1, 2, 3, 4. Bien. Una vez establecidos, puestos los valores aquí en la tabla, vamos a proceder a graficar. Cuando x vale -2, o sea, aquí, cuando x vale -2, y vale 0,25. Recuerden que este es 0,5 y 0,25 sería la mitad, ahí. Cuando x vale -1, y vale 0,5, ahí. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, vale 2. Y cuando x vale 2, vale 4. Aquí es cuando ya la curva empieza a crecer de manera desmedida. Entonces, ¿cuál sería nuestra curva? Pues esa de ahí. Es una bastante parecida a la que ya les había indicado, pero lo único que debemos hacer es a la función exponencial darle valores a x e ir encontrando y ya se puede hacer la gráfica de esta función. Pero esta parte no me interesa mucho. Siempre que nos envían proyectos, los proyectos vienen enmarcados en problemas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con un par de problemas antes de dar por terminada la clase, pero quiero que anoten algo ahora mismo. Anótenlo porque son cosas que tienen que ir investigando. Cuando estén listos me lo dicen. Ya, listo. ¿Ya? Muy bien. Según el censo del 2010, ¿qué cantidad de habitantes afroamericanos habían? ¿Ya está anotado? ¿Está anotado ya? ¿Qué es lo que les voy a recomendar? Ustedes no sé si han escuchado de infografía. ¿Saben lo que es una infografía? ¿Sí o no? No, listo. Es como una foto una en ficha, la ¿no, Lisa? cual tenemos Verán, infografía viene de dos palabras. ¿Qué palabras eran esas? Infografía. Gráfica y información. Muy bien. Información gráfica. Se llama infografía. ¿De acuerdo? Esto es la nueva modalidad para enviar tareas.
a nosotros nos han enviado una infografía de lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que tienen que saber es que va a tratar de la población afroamericana. Vamos a necesitar los datos del censo del 2010 y que tenemos que hacer una información gráfica de todo lo que vayamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que ir investigando cosas pequeñas, ya les digo, población de la, ¿cómo es? Afroecuatoriana del 2010. Partimos por ahí. Entonces, tienen que buscar en el censo, ¿cómo se llama esto del censo? Censo del 2010 le pueden buscar en internet, población afrodescendiente o afroecuatoriana. Entonces tienen que ir sacando un poquito de imágenes de negritos, de población y todo, porque va de eso. Eso es la primera parte. Segunda parte. ¿Qué número es este? Bien, qué buen chiste. Es una letra, no es un número. ¿Qué número es este? No me digan que no saben. ¿No tienen una calculadora a mano? ¿Qué es Euler? Bien. Euler. Este es el número de Euler. ¿De acuerdo? Pues bien, van a otra de las consultitas que tienen que hacer para esta infografía es ¿quiénes fueron los descubridores de este número? El número E. Esa va segunda. Y la tercera, que es la fundamental, que esa es la primordial de todo el estudio, es ¿para qué sirve E? ¿Ya? Son 3 cositas que les he mandado a consultar. Hay dos matemáticos que el uno descubrió, no lo inventó, lo descubrió. En la matemática los números se descubren, no se inventan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y otro lo perfeccionó. ¿De acuerdo? Entonces tienen que buscar cuáles fueron esas 2 personas, o si hay más, pues mejor, que descubrieron cuál es la fantástica relación de E entre los números y, o sea, entre la matemática y la naturaleza. Son cosas interesantísimas, tienen que verlo. Pónganse un video en YouTube, solo pongan número E y van a ver. Hay cosas muy fantásticas. Tienen que sacar pequeños grafiquitos de Euler, de los descubridores del número E. Recuerden en qué nomás se utiliza, por ejemplo, en el crecimiento de las plantas pueden sacar crecimiento de planta, o sea, y qué nomás se utiliza, para qué nomás sirve. Entonces eso les va a dar, tienen que ir haciendo un pequeño esquema gráfico y eso es lo que van a presentar a la final en matemática. Ven cómo ha cambiado la cosa. Bien, entonces esa es la parte que deben tenerla. Van a tener conmigo clases hasta el miércoles. El miércoles ya les mando la tarea, pero ya deben tener todo esto que les voy diciendo, un poco por 2 motivos esenciales. Primero, porque van a necesitar esa información. Y segundo, porque es importantísimo que ustedes, como estudiantes, sepan cómo se conforman ciertos elementos de la matemática. Es decir, ¿quiénes los descubrieron? Es un poquito, bueno, no es un poquito, es muy, muy importante cuando necesiten alguna vez conversar con la gente o cuando estén en la universidad, ya van a tener la base del conocimiento de este tipo de cosas y son muy, 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 muy importantes, ¿de acuerdo? Por eso es lo que nos mandan proyectos de este tipo. Entonces ahora voy a hacer un pequeño ejercicio, pero ya viendo la matemática como tal. Me esperan 2 segunditos. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio que dice lo siguiente. Perdón. Antes de. Les había dicho que esta es la función básica. O sea, esta es la función
Sí, la básica de la función exponencial. Esta es la expresión básica, así debería ser. Esta es la expresión básica de la función exponencial. Pero además de la función básica, existe la función compuesta de la función exponencial. ¿Y cuál es esta? Bueno, suele ser así. Esta es la función compuesta de la función exponencial, o sea, es la fórmula compuesta de la función exponencial. Esta es la básica, no se la suele utilizar, se suele utilizar esta de aquí. Aquí, esta A mayúscula, es como si aquí estuviera un 1, y en vez de A se pone R. ¿Por qué? Porque R se llama razón, ¿de acuerdo? Solo para esta fórmula, porque es esencial dentro de lo que vamos a estudiar, tenemos los siguientes elementos. A es un valor inicial. R se llama razón. Y T sería la potencia. Aquí tenemos f de x es igual a la x. Recuerden que esta x es la misma que esa x de ahí, ¿sí? Pues lo mismo aquí. T es la misma que esta de aquí, sino que esta está en función de x, esta está en función de t. Y generalmente esta t es tiempo. ¿De acuerdo? Esta es vuelvo a repetir, esta es la función real. Esta es la que se usa, ¿no? Esta es una cuestión demostrativa de la función exponencial. Pero esta es la real. Es con esta con la que se suele trabajar para los problemas que vamos a resolver